Hoy estaremos hablando con un representante de la cooperativa Medalla Milagrosa. Estaremos hablando de los varios productos y varios servicios que tiene la cooperativa para sus socios. Buenas noches, Abel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias doctor por su invitación y a la orden. Abel Cantero es gerente operativo de la cooperativa Medalla Milagrosa. Muchos años de experiencia, Abel, más de 30 años ya en la cooperativa. Bastante, desde que prácticamente terminamos el colegio estuvimos construyendo con la cooperativa, a quien agradezco tremendamente la oportunidad, y bueno, hoy estoy como gerente operativo. Abel, nos gustaría comunicar un poco a los socios de la cooperativa y por qué no a aquellos que no son socios, aquel joven que está también analizando de formar parte de una cooperativa, de asociarse, los productos que actualmente tiene la cooperativa, pero específicamente en el rubro crediticio, ¿verdad? Hoy existe una alta demanda en el mercado. En estos días estuve viendo, Abel, un informe de unas instituciones de datos estadísticos donde hablaba que los créditos de consumo en el último semestre, en el segundo semestre del año pasado, prácticamente ya están en cantidad de operaciones al mismo nivel que de los créditos otorgados en el agro, ¿verdad? O sea, está creciendo mucho el crédito de consumo. Entonces nos gustaría saber, la cooperativa actualmente, ¿qué tipo de productos crediticios tiene? Bueno, el fuerte de la cooperativa Medalla, por su calidad de asociados, a quienes con mucho orgullo te puedo decir, fuimos quienes ayudamos a que formen parte del sistema financiero. Su especialidad es el crédito de consumo, el crédito de inversión, pero radicalmente te puedo indicar de que hoy el desafío comparado con otras instituciones, el flujo comercial del crédito se disparó. Se disparó. Hay una alta demanda. Hay una alta demanda, lo cual nos obliga a ser eficientes, rápidos y muy ágiles. Cuando hablamos de crédito de consumo, ¿ustedes tienen algún parámetro, algún promedio? Le preguntaba hace unos programas a un referente de una empresa otorgante de crédito dinerario y me decía, nuestro crédito de consumo oscila entre 4 y 5 millones el promedio. ¿De qué promedio hablamos en la cooperativa en crédito de consumo? En cantidad de operaciones, el movimiento mensual que nosotros tenemos en ese rango de 5 millones es el 35% de la cantidad de operaciones colocadas en el mes. El promedio institucional de créditos colocados en la cartera total oscila entre 12 a 15 millones por socio. ¿Tiene un tope de tu crédito de consumo? Sí, hasta 400 millones. Hasta 400 millones. Y te consulto, ahí también obviamente tienen otro tipo de productos, ¿verdad? Estamos hablando de créditos hipotecarios, prendarios. Si nos puedes explicar un poco la gama de productos crediticios que tienen. Dentro de la línea de consumo, el propiamente dicho para uso particular, el de emergencia que también requiere de ciertos elementos urgentes, como el nombre lo dice, un problema de salud, un problema con el vehículo que tiene una persona que hace fletes, por ejemplo, o necesita del vehículo para transportar. En la vivienda algún daño estructural, el techo, el pozo ciego, a eso le llamamos de emergencia o de salud. También tenemos a inicio del año y durante todo el año, pero en especial el inicio del año escolar, el crédito escolar, que oscila hasta 20 millones
y el de emergencia también hasta 20 millones y de colocación o de entrega inmediata. Y comentame, también estamos, o sea, también tienen la asistencia crediticia a las MIPYMES. Entiendo que también es un sector que probablemente hoy en día con el auge de emprendedores y de pequeñas empresas que están comenzando a crecer en el mercado, tienen demanda de créditos Sí, para las MIPYMES. sí, de la cartera total, el 50% más o menos es de MIPYMES, gente que también tiene un trabajo formal y a la tarde hace una actividad independiente. Ahora estamos en alianza con el Ministerio de Industria y Comercio para potenciar e invitar a los productores a que utilice a la cooperativa como intermediaria dentro de lo que significa hacia el agro, que es un producto más técnico, ¿verdad? En el rubro nuestro más tenemos experiencia con lo que cuesta mucho en ese punto es la formalidad, ¿verdad? Ahí es el desafío y ahí es donde nosotros invertimos mucho en poder verificar y ver de manera que también nos adecuemos a la normativa del INCOT que nos exige ser muy eficientes en el rubro de otorgamiento y por sobre todo en estos rangos de morosidad que tenemos que ser muy precisos. Sí, este tema de la formalidad es algo transversal en nuestro sistema financiero porque ya le tuvimos invitado acá a referentes de bancos, referentes de entidades financieras, de otorgantes de crédito unitario. Vos sos un referente del mundo del cooperativismo y obviamente siempre nos hablan de este flagelo, entre comillas, que es la informalidad, ¿verdad? Es un tema que es muy profunda en nuestra sociedad, en nuestro mercado y cuesta muchísimo porque hablando siempre con el viceministro de MIPYMES nos decía él, si bien las MIPYMES implican el 96-97% del motor del mercado, estamos hablando que el 60 al 70% son informales, ¿verdad? Sí. El desafío de la informalidad lo tenemos que trabajar en coordinación. El Estado, todas las instituciones financieras y el cooperativismo. Ahora, desde la experiencia que yo tengo o tenemos dentro de lo que es la cooperativa Medalla, el paraguayo en sí o el socio de Medalla siempre tiene un sueño, ¿verdad? Ese sueño lo quiere construir y no tiene la oportunidad. Entonces requiere no solamente de que en esa necesidad, por eso el sector cooperativo es un poco diferente a las otras instituciones, porque vamos creciendo juntos, ¿sí? Pero eso sí también implica mucho riesgo, ¿verdad? En la concepción, porque mucha gente viene con un sueño, pero ese sueño requiere una pausa, una formalidad para que vayamos construyendo juntos. Y en ese desafío hemos construido nosotros estos 40 años en el sector y ahora con esta integración que mencionó al viceministerio, estamos coordinando acciones que para bien de todo aquel productor, socio o emprendedor va a haber oportunidades, siempre y cuando también nos ayuden a la capacitación, ¿sí? Y ahí también Medalla está innovando porque nosotros tenemos nuestra propia estructura que le llamamos IDECOP, en el cual estamos abriendo una academia o una pequeña escuela, sí, para enseñarle a cómo administrar, para enseñarle cómo potenciar su rubro y eso va a tener una categoría a la hora de poder concederle crédito. Ese punto me gustaría profundizar. Quiero un primer corte, Abel. Quiero profundizar eso y también profundizar las diferencias en cuando una persona recurre a una entidad financiera y a una cooperativa al momento de pedir una asistencia crediticia. Vamos a hablar a la vuelta a la pausa de este tema. Volvemos breve con nuestro invitado. Segundo bloque de créditos y consumos, seguimos con Abel Cantero de la cooperativa Medalla Milagrosa. Abel, hablando con una persona que tenía una
una empresa familiar, mi pyme es muy pequeña, me decía, cuando voy a pedir un crédito a una entidad financiera, generalmente primero me piden que yo sea 100% formal, que yo cumpla muchos pasos, pero todo ese proceso me va a llevar meses y yo necesito el crédito ahora. Entonces, eso cambia un poco ese escenario en el mundo cooperativo, porque generalmente, como decir, la cooperativa toma ciertos riesgos y comienza a tratar de dar una oportunidad, dar una asistencia crediticia y por el camino y comenzar también a educar un poco financieramente para la formalización, ¿verdad? Sí, nosotros invertimos mucho en capacitar a nuestro personal, pero la cooperativa no le ve al individuo o a la persona como un cliente, le ve como propietario. Entonces ahí está la diferencia en la cual tengo que ser como empleado de la institución, como empleado de Medalla, tengo que ser claro y tengo que ayudarle ante que las condiciones son, o sea, cuando mayor formalidad, claro que el riesgo lo podemos analizar a tanto, ¿verdad? Sí. Pero sí le vamos enseñando a que va a poder ir construyendo a medida que vaya formalizando. O sea, cuando te hablé de comprar un sueño, a veces una persona se te acerca que tiene una venta de pancho, de asaditos que hoy hay por allá, y les está resultando en la esquina, ¿verdad? Sí. Pero se te acerca y ya quiere una estructura grande, claro, ya quiere mobiliario, y eso se tiene que construir, sí, ¿verdad? Entonces vamos con eso enseñando y así vamos construyendo a mucha gente que ha podido salir adelante y con mucho orgullo y con mucha sorpresa, porque el paraguayo en sí, el socio de Medalla, realmente se innovó. Y esto nos enseñó la pandemia. Sí. En la pandemia la gente buscó cómo solucionar esa situación y tuvimos que salir a visitarlos, a ver cómo poder ayudarnos mutuamente, porque la inversión está hecha y el dinero es claro, se tiene que devolver, ¿verdad? Y en pandemia el emprendedurismo creció mucho, la gente comenzó a emprender. Creamos cosas, sí, vimos, también el INCOT nos ayudó, o sea, la normativa también, la situación sí, fue todos conocidos. Y ahí, en lo personal, fuimos a sus casas, fuimos a su idea y empezamos a construir productos que permiten ayudar, ¿verdad? Y probablemente este tema de la importancia de que algunos actores del sistema financiero visualizaron que es clave darle una oportunidad, que el emprendedor es lo que hoy hace que hoy entramos a supermercados, a muchas tiendas y ya vemos góndolas con productos de emprendedores paraguayos que antes de la pandemia teníamos pocos casos de eso, hoy cada vez tenemos más de eso, Abel, y bueno, eso es consecuencia de la inclusión financiera probablemente de estos emprendedores. Sí, y también van entendiendo que la formalidad es importante, porque siempre eso lo veía como una barrera. Barrera, sí, un temor a ser formal. Un temor a formalizar, específicamente a tener que pagar ciertos tributos. Sin embargo, en el ejemplo que vos me diste de este señor y bueno, en la cooperativa si viene, le vamos a ayudar, pero vamos a tener que ir construyendo de a poco, claro, ¿verdad? Claro. De manera que vayas comprendiendo que viceversa, si el crédito cae, perjudica a la institución. Claro. Si vos vas progresando, nosotros te queremos seguir dando más dinero y vamos construyendo con ellos esta sociedad, por así decirlo, de manera que vaya nuestros riesgos minimizando, porque manejamos plata de los aportantes, claro, y la responsabilidad nuestra va y institucionalmente vamos creciendo juntos. Con eso también le ayuda a esa persona, a ese socio, a construir su historial crediticio, un tema muy clave. Porque hoy en día sin historial crediticio se te cierran las puertas. Yo sé que la cooperativa Medalla trabaja muy de cerca con uno de nuestros principales auspiciantes, que es VIXA, que es un buró de información comercial que te brinda toda la historia crediticia de una persona, lo positivo y lo negativo, y es probable que esa sea una herramienta clave también para ustedes. Fundamental, porque nos da el análisis de datos en el crédito, cómo está en el sistema, cómo tiene la voluntad, más allá de la capacidad que a veces por la informalidad o media informalidad nos va dependiendo, no podemos entender cómo pueden tener esto y declarar una situación.
Entonces vamos nosotros construyendo y VIXA nos da el detalle pertinente para poder decir, bueno, arriesgamos hasta acá, ¿verdad? Eso es un tema clave. Luego de tu entrevista estamos con el gerente general de VIXA que nos trae nuevas novedades. Y Abel, comentaste en el bloque pasado, no quiero dejar pasar eso, que hablaste con una escuela, algo de capacitación que están dando a los socios. Necesitamos capacitación porque la educación financiera en sí suena muy lindo, ¿verdad? El desafío que tiene el personal que sale o recibe el crédito es mínimo. Necesitamos que para que el socio vaya creciendo entienda que debe entender cuál es su costo, que el dinero que gana del negocio no lo debe invertir en otra cosa, que debe llevar un detalle del costo del producto, el costo, invertir un poco en publicidad y también buscar mercados, que también, por eso hablé de coordinar todo el sector financiero y el Estado, porque yo puedo ayudarle a un microempresario desde Medalla, pero tengo que buscarle mercado también, claro, porque si no se va a quedar siempre en el límite, ¿verdad? Entonces es coordinar muchas cosas. Sin embargo, de la experiencia, el socio, le llamo socio, bueno, le llamamos cliente, va a nuestra institución, o hoy ya vía telefónica, o la digitalización que estuvimos también hablando, hoy nos desafía a que tengamos que ser eficientes y construir. Nosotros lo que hacemos es construir con la persona que viene a solicitar un crédito. A veces su sueño no le podemos cumplir, pero sí le decimos, vamos de a poco, que más adelante, cuando vayas vos teniendo una estructura, podamos invertir realmente en ti. Porque a veces entregar un crédito mal analizado es matarle a la persona. Así mismo, es colaborar con su sobreendeudamiento. Y ya no puede. Y al final ambas partes se terminan perjudicando, porque la cooperativa no cobra y la persona queda sobreendeudada, ¿verdad? Totalmente. Estuvimos hablando en el corte con Abel y te pregunto, ¿están también visualizando y ayornándose a esta movida de los créditos digitales, de los productos digitales que es, no digo la moda, pero es lo que se viene, Abel? Sí, estamos hoy, la instrucción dada desde la dirigencia es 0 papeles, por ejemplo, donde la autogestión por el tiempo, por el tráfico, por todo lo que hoy cuesta el tiempo tuyo, mío, del socio, nos obliga a tener que ser digitales. Por este medio hoy se va a canalizar absolutamente todo. Claro. Entonces, el desafío está, yo creo que entre un mes, 2 meses ya tenemos luego nuestro home banking, la app Medalla, donde ya pueden hacer algunas gestiones nuestros socios y hoy el crédito digital, que por algunas cuestiones normativas tenemos este desafío de la firma, que debe ser todavía quirofaria, manual, por así decirlo, para entendernos mejor. La firma digital es el desafío que tenemos. Sí, ¿verdad? La firma cualificada es el eslabón que falta para que yo digo que en Paraguay penetre con mayor asiduidad y mayor volumen el crédito digital, dentro del escenario comercial. Porque estamos ahí con una cuestión de que esta firma cualificada es aquella firma que va a ser reconocida en un juicio y obviamente uno quiere prever una eventual coyuntura donde tengan que judicializar. Por eso se vuelve clave el tema de la firma cualificada y de facilitar, ¿verdad? Yo siempre digo que en Paraguay tenemos 5 o 6, creo que, empresas que certifican firmas, entonces no está con tanta penetración aún ese tema y es es el eslabón que falta. Quiero cerrar contigo la entrevista con un mensaje tuyo a aquellos socios de Medalla y no socios sobre la importancia de formalizarse para acceder a los productos crediticios de la cooperativa, ¿verdad? Bueno, primero invitarlos a todos ustedes a que sean socios de Medalla. Al público, a la audiencia en general, al socio en sí, utilice su cooperativa, porque a diferencia, y esto no es menos importante, al cierre de cada ejercicio, el socio que utilizó mayor servicio también obtiene mayor beneficio. Nosotros le llamamos excedente, de manera que puedan también observar de que a medida que usamos nuestros servicios en las cooperativas,
Gana la institución, gana el socio, ganamos todos. Invitarle a todos a los que no son socios, a que lo sean, y a los socios que utilicen su servicio. Un dato no menor, la cooperativa Medalla, no solamente sus servicios crediticios son fundamentales, invertimos en consultas al 50% de consultas médicas en la institución que le llamamos nosotros Comecop. También tenemos el Instituto IDECOP de enseñanza, que permite tener no solamente poder acceder a un título universitario a un costo menor, sino que también las consultas médicas en casi 40 especialidades a mitad de precio. Buen dato, sí. Muy buenos beneficios para los socios. Son detalles que hacen la diferencia cuando somos socios de la cooperativa Medalla especialmente. No solamente nos dedicamos o invertimos en poder brindar soluciones financieras, sino que en el general que podamos construir juntos todo lo que se necesita. Y hoy, y la mayoría lo entendemos, que el sistema de salud tiene su deficiencia y Medalla invierte en eso para poder construir una mejor sociedad, por así decirlo. Excelente, Abel. Gracias por tu tiempo y vamos a estar invitándote para otras oportunidades. Cuando quiera, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Esta fue la entrevista con Abel Cantero, gerente operativo de la cooperativa Medalla Milagrosa. A la vuelta a la pausa estamos con el gerente general de VIXA, Cristian Mendoza. Soy Cristian Mendoza, gerente general de VIXA. Bueno, ¿cómo contribuyen los productos de VIXA en el análisis de riesgos de las operaciones de crédito? Son herramientas que contribuyen a fortalecer la decisión crediticia, ya que promueven información consolidada, así actualizada diariamente. Esto nos permite a nosotros crear un perfil crediticio de las personas a través de la información actual y la información histórica, tanto personas físicas como personas jurídicas. En este perfil nosotros incluimos toda la situación real y completa de las personas. Esto es, tenemos información acerca de operaciones activas y operaciones canceladas y datos de contactabilidad principalmente. Nosotros potenciamos mucho una manera de anonimizar o reducir los datos sobre las personas para determinados productos. Entonces tenemos una solución que califica a las personas a través de un puntaje crediticio, básicamente evaluando la probabilidad de incumplimiento de las personas en un periodo de 3 meses a 12 meses. Esto es lo que comúnmente se conoce como score. Luego nosotros con estas dos herramientas o con estos productos brindamos información que permite a las empresas automatizar sus procesos de decisión. Esto es, ellas pueden evaluar prospectos adaptándose a las necesidades propias de su entidad, sus políticas. Luego nosotros trabajamos mucho con análisis de tendencias, comportamiento crediticio de segmentos, y eso entregamos como una información adicional a los clientes que contribuyen información a VIXA. Tenemos herramientas de reporte y monitoreo genéricas. En general, lo que buscamos con estas herramientas es minimizar nosotros la morosidad, optimizar recursos para aquellas personas o empresas que operen con nosotros y ampliar el acceso al crédito para las personas que no tienen información bancarizada necesariamente. O sea, para que se entienda, la posibilidad de otorgar el crédito se basa mucho en si el salario que da para cubrir ese préstamo, cuenta que quiere tener, y también lo que tiene que ver con la cantidad de deudas que tiene acumuladas. Así es. Se mide la capacidad de pago básicamente teniendo en cuenta y teniendo esa información. Si la persona declara en una solicitud de crédito sus ingresos y a su vez nosotros tenemos información acerca de todos los compromisos que estas personas tienen en distintos rubros como casas comerciales, no solo los bancarios y financieros, casas de crédito también, cooperativas y otros rubros en los que nosotros estamos incursionando. Entonces se tiene como que una visión
global de la persona y se puede medir la capacidad de pago de estas personas. Y de acuerdo a eso también se puede trabajar en otorgarles a ellas mayores beneficios. O sea que si no tiene, si incurriendo en un gasto a crédito, en un periodo corto de tiempo, su capacidad de pago se va a ver comprometida, entonces estas personas pueden, o las personas que le van a ofrecer el producto o el servicio, el dinero a préstamo o el bien a crédito, pueden analizar esa situación y proponerles alargar el periodo de pago más meses, manteniendo los mismos niveles de interés, sin comprometer de esta manera la capacidad de pago de las personas. En el caso que uno que nunca tuvo historial en créditos, que ni sacó un préstamo mínimo de 500.000 a 1.000.000, ¿qué se le recomienda? Que empiece digamos, a sacar préstamos y a tener un historial dentro del mundo financiero. Claro, claro. Básicamente nosotros operamos con muchas empresas de rubro comercial. Ir y acercarse a VIXA les ayudaría también a obtener el reporte crediticio acerca de lo que nosotros tenemos actualmente acerca de la persona. En función a eso, evaluar y recomendar a las instituciones con las cuales opere y a que aporten esa información a VIXA para que se les vaya formando el perfil. Y así a la vez, asimismo estamos viendo la manera de generar productos de tecnología financiera a través de aplicaciones, páginas web, etcétera, donde las personas puedan ir contribuyendo también con cierta información que indique su comportamiento en el pago de las deudas en las que se compromete, o cualquier situación en la que ellas tengan un compromiso de pago mensual que están justamente honrando de forma debida en tiempo y forma. Por ejemplo, quien saca un préstamo grande, 15, 20 millones, no va a poder acceder si no es que no tiene un historial, ¿verdad? De otras cuentas pagadas. Incluso todas las entidades, incluso las cooperativas, se manejan bajo ese sistema en su política. Generalmente hay una relación en función al aporte, como que el aporte va a cubrir parte del riesgo. Se le pide a la persona ciertas garantías en caso de que el nivel solicitado sea mucho más elevado que ese aporte y esa capacidad que se analiza en el pago. Entonces, y siempre o sea, ya está asentado en el mercado esa dinámica donde empecemos con los pequeños préstamos y veamos cómo va tu comportamiento, y justamente eso te va creando un historial crediticio. Básicamente VIXA se encarga de administrar ese tipo de información, toda la información que pueda ser suministrada a VIXA en cuanto a compromisos generados y honrados en tiempo y forma, le van creando un perfil crediticio positivo a la persona. Asimismo, eventualmente siempre existe la posibilidad de que nos atrasemos por olvido, algún viaje, alguna situación familiar que se presente, alguna situación en el ámbito laboral. Todo esto puede generar algún tipo de retraso y demora, pero si justamente se puede observar en el historial de que existió un retraso, existió una demora en el pago, pero después se cumplió con el pago, eso habla muy bien del carácter de la persona, una persona que cumple sus compromisos. Entonces, esto es lo que va generando el historial de la persona que mencioné unos minutos atrás. Y bueno, este historial es justamente lo que posibilita que las empresas que van a evaluar el riesgo puedan tomar una decisión acerca de si cumplen o no cumplen los requisitos de la política para el otorgamiento del bien o del crédito. ¿Cuáles son los principales productos que consumen los clientes de VIXA? Ok. Principales productos siempre giran en torno a lo que es la información. Entonces el principal producto sería el reporte que tiene todos los datos acerca del comportamiento crediticio de las personas aportados a VIXA. Seguidamente le sigue muy de cerca el score, porque el score prácticamente permite la automatización. O sea, si una persona que tiene un score alto, básicamente ya tiene menos análisis, puede pasar a un análisis, un flujo más automatizado y rápido dentro de un proceso, y aquellas que tienen
un score bajo, a veces necesitan mayores análisis, entonces es como que se le pide más documentación o incluso garantías a las personas. Están muy en auge justamente gracias al avance de la tecnología, la automatización de procesos. Entonces los motores de decisión son otra de las herramientas que nosotros ofrecemos que tienen mucha demanda. El monitoreo y la alerta temprana del comportamiento de las personas también, eso se puede acceder a ese tipo de información ya un poco de analítica que se va generando en el proceso mensual, cómo va evolucionando la persona en cuanto a su comportamiento y crédito. Entonces tenemos soluciones para ese tipo de necesidades. Predictor o cumplimiento, el tema de prevención del lavado de dineros, justamente requiere un análisis minucioso que está regulado en la ley y para determinadas empresas es obligatorio. Entonces tenemos soluciones de analítica para el tema de cumplimiento. Generalmente se le llama compliance en el mundo, ¿verdad? Después tenemos herramientas que ayudan a las cobranzas y las tradicionales herramientas de marketing que tienen que ver como mailing, envío de información o publicidad a través de la web o a través de correos electrónicos. Estos productos son básicamente consumidos por rubros como bancos, financieras, las casas de crédito y las cooperativas. Muchas de las casas de electrodomésticos administran sus propias herramientas, pero también toman insumos nuestros para justamente automatizar ese proceso. Cantidad de personas en la base de datos de VIXA y diversidad de información, de acuerdo a los sectores que justamente estaba citando. Cantidad de personas en la base de datos de VIXA actualmente está en el orden de 2.500.000 personas. Nuestro techo está dado por la cantidad de personas económicamente activas. En cuanto a información, esta información proviene de más de 130 empresas que son clientes de VIXA. En VIXA los clientes principalmente tienen un tipo de asociación por la cual ellos se comprometen en proveer información para consumir información de VIXA. Entonces de esta manera se enriquece la información de nuestra base de datos. Los sectores económicos en los que principalmente operamos tienen que ver con banca y finanzas, casas de crédito, cooperativas, casas comerciales como, por darle un ejemplo, Alex, Inverfin, Tupi, Chacomer, Electroban, entre otras. La alianza comercial con Experian nace en el año 2019 y es esta alianza la consideramos estratégica para justamente estar a la vanguardia de la tecnología que tiene que ver con buros de crédito. Esta empresa es una de las 3 más grandes del mundo. Está distribuida entre 30 a 45 países. En algunos es buró, por ejemplo en América. Tiene oficinas como buró en Brasil, Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos y opera o coopera fuertemente en México con la empresa Buró de Crédito. Básicamente nosotros con ellos justamente allanamos el camino y desarrollamos tecnología, o sea, traemos tecnología internacional y la implementamos de acuerdo a la realidad nacional. Entonces buscamos nosotros siempre en conjunto generar productos innovadores. Nos adelantamos a las tendencias de otros países similares al nuestro, de este continente. Buscamos impulsar la inclusión financiera porque ese es uno de los fuertes objetivos de los grandes buros de crédito, trabajar justamente en aquellas comunidades donde el acceso al crédito es limitado. Con esto nosotros, ¿qué ganamos? Incorporamos tecnología de vanguardia, garantizamos la seguridad, escalabilidad y la transparencia en la administración de datos y nos regimos o tomamos las buenas prácticas internacionales y las recomendaciones que dan estos grandes buros a sus filiales distribuidas en el mundo. También somos parte, gracias a esta alianza, nosotros de la Asociación Latinoamericana de Buros, ALACRED,
Justamente en esta anualmente nos reunimos en la asamblea y debatimos acerca de la actualidad, las tendencias, el estado del arte en el mundo, y con esto nosotros buscamos justamente estar ahí, a la vanguardia y actualizados constantemente, y traer aquí, como repito nuevamente, productos innovadores y tecnología de vanguardia. ¿Cuáles son los niveles de seguridad en el manejo de la información que tiene VIX? Niveles de seguridad. En cuanto a niveles de seguridad, nosotros tenemos implementado nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, conocido por las siglas SGI. Esto surge de estándares internacionales. El estándar internacional que básicamente nos regula o sobre el cual trabajamos es la ISO 27001. Con esta ISO, o con el cumplimiento de este estándar internacional, nosotros nos concentramos mucho en demostrar el buen manejo de los datos en cuanto a confidencialidad, integridad y disponibilidad. Se hace análisis y auditorías constantes de modo de que se demuestre que existen controles robustos, que se aplican métodos de encriptación de datos inclusive en la base de datos. Nosotros, por ejemplo, todos los datos sensibles, toda la información sensible de las personas la tenemos encriptada de esta manera anonimizada, de modo que si eventualmente existe un acceso no autorizado a la base de datos, el atacante se encuentre con datos encriptados, no puede tener la información. Solo determinados usuarios clave que no pueden acceder a través de página web, sino que a través de servicios internos de la infraestructura, son los que pueden desencriptar la información para presentarla después en los reportes cuando se soliciten a través de la web. Todo esto nosotros lo tenemos implementado en tecnología de nube. Fuertemente trabajamos con Microsoft Azure. Esta tecnología que nos permite, tenemos respaldo automático, protección de datos ante amenazas ya implementados a través de la misma infraestructura. Además, ante la posibilidad de ataques de DNS o algún tipo de situación que hoy en día se dan o aparecen en las noticias, esta información es replicada en un data center en forma automatizada, de modo que si cae una zona geográfica, podamos nosotros seguir operando a través de otras zonas geográficas del mundo. Como mencioné antes, dentro de lo que es la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, nosotros tenemos constantes auditorías, tanto internas como externas, para evaluar justamente la eficacia de la implementación de estos controles. O sea que como que podemos ir a explicar acerca de la ISO 27001, que es básicamente un estándar internacional que te permite acceder o demostrar de que tu empresa ha madurado lo suficiente en cuanto a la administración de la información. En cuanto a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información de VIXA, nosotros tenemos la certificación ISO 27001, que es internacional. Esta certificación justamente es un estándar reconocido a nivel internacional que permite garantizar o demostrar de que una empresa cumple con los controles en cuanto al resguardo de la información, la administración y todo ese proceso, básicamente desde que tomamos la información de nuestros clientes, la procesamos y la volvemos a entregar a ellos. Entonces, bajo este estándar nosotros tenemos controles técnicos y organizacionales y legales implementados que son auditados internacionalmente. Esta ISO, básicamente, por darle una seguridad a las personas, nosotros la tenemos desde el año 2023. Tiene una duración, una renovación de cada 3 años. Nosotros estamos en pleno proceso de controles anuales
periódicos de la misma. Justamente a mitad de año se van haciendo parte de los controles y en forma mensual y trimestral otros. Se refuerza mucho desde VIXA también la implementación de buenas prácticas en el tratamiento y en la cesión de la información por parte de las empresas. Entonces nosotros generamos con ellos un procesos que son automatizados o automatizables, de modo que directamente desde sus procesos nocturnos o procesos de cierre puedan enviarnos la información que luego va a ser procesada en VIXA. De esta manera se retira a la persona o el eslabón donde existe el riesgo también de fuga de información del proceso. Y básicamente nosotros auditamos todo ese proceso de recepción y le recomendamos a las empresas que auditen todo el proceso de envío, también la transformación de datos que hacen, para luego cedernos la información a VIXA. Ante numerosos ataques de ciberseguridad que se están dando últimamente, ¿cuáles son las medidas de contingencia que está adoptando VIXA? Medidas de contingencia que estamos adoptando. Frente al aumento de incidentes, nosotros podemos decir que en realidad nuestro día a día es el tratamiento de la información en una forma segura. Te puedo hablar de las buenas prácticas que tenemos. Nosotros dentro de la ISO 27001 justamente tenemos implementado en nuestros planes de continuidad de negocios y de recuperación. En ese contexto, había mencionado antes de que justamente la tecnología que implementamos, que soporta nuestros servicios y que almacena la información, está implementada en Microsoft Azure con replicación geográfica. A través de este proceso nosotros tenemos garantizado una continuidad del negocio de un 99%, siempre y cuando no se dé un colapso a nivel mundial en cuanto a DNS, por ejemplo, como ocurrió en algún momento años atrás. Simulacros de ciberataque los hacemos justamente dentro de las auditorías implementadas de forma regular, cuando vamos a sacar a producción o vamos a poner en producción, publicar en la web o poner en internet cualquier producto o servicio. Estos productos o servicios son evaluados con ethical hacking, justamente para detectar, identificar las vulnerabilidades que puedan tener los desarrollos y solucionarlos antes de su puesta en producción. Siempre los sistemas son integrados, o sea, se implementa un sistema, se va adhiriendo otro producto, otro sistema, y este sistema entra a dialogar o entra en el conjunto de soluciones y de alguna u otra manera puede impactar también a la seguridad de cualquier sistema ya implementado. Entonces eso obliga a que continuamente se hagan evaluaciones de ethical hacking sobre los desarrollos. Tenemos servicios implementados de monitoreo 24/7. Generalmente esto se implementa con herramientas como las SIEM, que son herramientas automatizadas dedicadas justamente a evaluar la posibilidad de ataques, la heurística del comportamiento de las conexiones hacia los servicios. Luego generamos también alianzas con expertos internacionales, de modo que la evaluación que se haga sobre los productos que tenemos no sea una evaluación comprometida por ser arte y parte. Entonces tenemos esa visión externa a través de auditorías externas requeridas justamente por la ISO 27001. Medidas adoptadas en materia de protección de datos sociotecnológicos, ¿qué se podría agregar? Ok, en materia de protección de datos, nosotros trabajamos fuertemente en la política de privacidad y en obligar o requerir o solicitar, justamente así como lo dice la ley, que las empresas que aporten información cuenten con el consentimiento informado para el tratamiento de datos de sus clientes. Nosotros también tenemos productos donde las personas titulares de la información pueden solicitar sus datos, los datos que tenemos en VIXA, y pueden hacer justamente un revoque de esa información, corregir direcciones, números de contacto eventualmente. Y para este fin justamente también les pedimos el consentimiento a través de un formulario.
también pueden acercarse a hacerlo acá en nuestras oficinas. Capacitación continua de nuestro personal en cuanto a lo que es ética digital y todos los criterios de protección de datos vigentes, un constante monitoreo de las tendencias y del comportamiento de los ataques, como la ciberseguridad va evolucionando y cambiando con el tiempo, también es parte de nuestro proceso interno y el proceso que nosotros propiciamos con nuestros clientes. Evaluación del impacto de la privacidad, trabajamos mucho en eso. Cuando sacamos nuevos productos o integraciones tecnológicas, vemos que no se comprometa información privada que justamente esté contemplada en la ley 6534. Mecanismos de anonimización que ya mencioné antes, y minimización de datos que tienen que ver con encriptar esa información sensible, de modo que eventualmente, si tienen acceso a los servidores web, no puedan ver información o no puedan tener información inteligible, de fácil interpretación, a través de cualquier proceso robot que esté justamente comprometiendo la seguridad de ese sitio web donde nosotros tengamos nuestro servicio publicado. Perdón. Por último, para prevenir ataques y ciberseguridad, ¿qué recomendaciones básicas se le da a los clientes de VIX? Ok, y básicamente ahí estamos en cuanto a las mejores prácticas y tendencias actuales. ¿Qué se recomienda? No compartir contraseñas ni códigos de verificación. Esto mismo lo pueden escuchar en cualquier mensaje desde un banco, el IBR, cuando están llamando, el contestador telefónico automatizado ya les recuerda eso a los usuarios. A través de publicaciones en la web también, ustedes cuando acceden a las páginas web de bancos, financieras o cualquier entidad, van a encontrar este tipo de recomendaciones. Verificar siempre que los sitios a los que apunte cualquier enlace que se reciban por correo, WhatsApp o cualquier medio de comunicación correspondan con la entidad a la que hace referencia. Por ejemplo, en el caso de VIXA, que la extensión en el navegador demuestre claramente que el dominio es vixa.com.py. Luego, evitar hacer uso de redes públicas de Wi-Fi, por más que siempre nos sentimos así un poco tentados a hacer uso del Wi-Fi que nos ponen a disposición en forma gratuita. Existe la posibilidad de que haya atacantes de por medio. Así como te vas al shopping y encuentras una red Wi-Fi libre que pone el shopping, que disponibiliza el shopping, puede ser que exista cualquier persona sentada en un café con una computadora que tenga una red abierta publicada, y cualquier persona que se vea tentada y acceda a esa red puede estar pasando información a los mecanismos, a los procesos, a los programas que generalmente se utilizan para hacer ese tipo de escaneo, acceder a claves, información sensible que puedan utilizar luego para otros fines. Evitar siempre que responder a mensajes o llamadas donde se nos están pidiendo demasiada información personal. Esquivar ese tipo de preguntas. Justamente, si te llaman de una entidad y te preguntan acerca de tus datos personales, pues bien podrías decirle, dime tú qué datos tienes acerca de mí, y confirmar o negar, básicamente, ¿verdad? Entonces, si vos les vas contando todo lo que te van preguntando, es como que ellos están armando la base de datos ahí con la respuesta que le estás dando. Activar siempre que se pueda, para cualquier servicio que tenga disponible, autenticación de 2 pasos o más pasos. Se estila mucho, como sabrán, que en caso de que cambien de dispositivo, Google, por ejemplo, te envíe una notificación al teléfono para confirmar de que estás cambiando de dispositivo, estás intentando loguearte a otro sitio. Bueno, ese tipo de autenticación, una autenticación de 2 pasos, que ayuda a que estés alerta y sepas cuando alguien está tratando de usar credenciales tuyas en un lugar distinto. Por ejemplo, por eso es recomendable activar eso en las contraseñas o en los sitios de Google, como también creo que se estuvo comentando en estos tiempos en otros medios, a las personas, a los expertos en ciberseguridad.
el mantener siempre actualizado en sus equipos, computadoras especialmente, sistema operativo y antivirus. O el Windows 10 deja de tener actualizaciones de Microsoft, entonces creo que en octubre. Entonces a partir de ese momento ya básicamente una computadora con Windows 10 es una computadora que puede ser sensible a un ataque cibernético. Entonces lo recomendable es cambiar, evolucionar, actualizar el sistema operativo, contar con algún antivirus y evaluar que el antivirus constantemente se vaya actualizando su base de datos o esté actualizado. Básicamente yo creo que esas son las principales recomendaciones. Siempre tiene que ver con lo que es ingeniería social, en la que alguien te llame y te haga preguntas y vos respondas o des acceso a información sensible. Tiene que ver con hacer uso, por ejemplo, en este contexto también de una red Wi-Fi abierta. Y tiene que ver también con cuando recibís un mensaje al WhatsApp y automáticamente respondes siguiendo un enlace o cualquiera de estas situaciones que hoy en día se utilizan. En el WhatsApp también se recomienda tener una autenticación de 2 fases activadas, justamente porque se dan esas situaciones donde alguien te llama, te dice que es de la telefónica, te pide que le pases el código que te va a caer al teléfono como SMS, le pasas ese código y básicamente te toma el número de la cuenta de WhatsApp y ya te puede justamente te puede estar suplantando. Bueno, ese tipo de recomendaciones son las que hay que tener en cuenta principalmente. Sí es importante recurrir a las oficinas y autoridades que tienen implementado servicios para gestión de la seguridad. La Policía Nacional, el MITIC y también el Centro de Respuesta ante Incidentes que opera en el CERT-PI. Tienen páginas web donde uno puede hacer sus denuncias, puede levantar o documentar la situación que se presenta a través de imágenes, fotos, documentos PDF que haya recibido en un correo, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para que se pueda justamente identificar el origen y dar un seguimiento o rastrear el origen para hallar justamente una solución al crimen, al cibercrimen en este contexto.